de una monitorización como es el ANI. Para ello vamos a contar con la colaboración de dos ponentes, el doctor Adolfo Ramos Luengo y el doctor Cristian Aragón Benedí. El doctor Adolfo Ramos Luengo es un anestesiólogo del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, con una experiencia amplia en la monitorización cerebral, de la hipnosis y de la analgesia. Ha comprobado y trabajado con muchos monitores relacionados con ello y además tiene una amplia experiencia también en el campo de la infusión intravenosa de hipnóticos con las técnicas TCI, campo en el que desarrolló su tesis doctoral. Posteriormente nos hablará también el doctor Cristian Aragón Benedí, que es un compañero anestesiólogo del Hospital Universitario de Móstoles y es un investigador y docente en el campo de la neurociencia asociado a la anestesia, con especial atención en el estudio y en la práctica de la anestesia general multimodal, la neuromonitorización cerebral y el sistema nervioso autónomo. Y tendremos ocasión de que nos hable además sobre un estudio que ha realizado y que ha publicado recientemente sobre si esta monitorización de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que nos van a explicar ahora después, mediante la utilización del ANI, o sea, del índice de analgesia nocicepción, podemos utilizarla como predictor de severidad y mortalidad en enfermos críticos de COVID-19, algo que debemos considerar de plena actualidad. Entonces, luego abriremos un turno de preguntas y respuestas para todo el que quiera preguntarles alguna duda o aclarar alguna cuestión. Y sin más dilación voy a dar paso al doctor Adolfo Ramos Luengo, que va a centrar su charla sobre todo en el paciente quirúrgico, en el ámbito perioperatorio de la monitorización. La segunda charla, la del doctor Cristian Aragón, estará más centrada en el enfermo crítico más que en el quirófano. Así que cuando quiera, Adolfo. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que la charla no les sea realmente pesada, puesto que pues voy a comenzar con lo que serían los fundamentos un poco de lo que es esta tecnología, y es una parte un poco más árida de abordar. Bueno, miren, lo primero que tenemos que pensar es que nosotros partimos de un electroencefalograma, de un electrocardiograma normal y corriente, y lo que vamos a mirar es el intervalo que hay entre cada onda R. Hablando de una manera un tanto coloquial, cuando nosotros tenemos 60 latidos por minuto, realmente no tenemos un latido cada segundo, sino que quizás tengamos un latido cada 0,8, otra vez cada 1,2, de tal manera que si nosotros nos ponemos a mirar durante un tiempo, pues podemos recoger estas distancias RR y hacer una media de lo mismo, ¿no? Esta sería la primera fórmula que aparece aquí, y es nada más que la fórmula de la media. Entonces vamos a saber a lo largo de X tiempo, pues cuál ha sido la media en esta distancia, ¿vale? La siguiente fórmula, lo que podemos hacer es, para poder entender más lo que está pasando, es relacionar esta distancia, la distancia concreta de un momento concreto, con la media, de tal manera que sacaremos este parámetro que es el RRJ, ¿vale? A continuación, podremos realizar esto que nosotros vemos aquí y que quizás nos recuerde a algunos a una fórmula muy parecida, que es la desviación estándar, ¿vale? Entonces, como vemos, en las dos primeras hemos conseguido, con las dos primeras fórmulas hemos conseguido hablar un tanto de lo que sería la media, ¿no? De unas medidas de centralización de estas distancias RR, y con la tercera fórmula lo que veríamos sería más bien una medida de distribución de la misma, ¿no? De dispersión. Cuando aunamos ambas fórmulas con esta última, lo que hacemos es realmente normalizar de alguna manera la distancia RR y poder hablar en un conjunto de tiempo de qué es lo que está ocurriendo con esa distancia, ¿no? Si estas distancias recogemos a lo largo del tiempo, nos pueden salir unos diagramas como los que aparecen marcados como A y como B. Como veis, la variabilidad es mayor en el diagrama A que en el diagrama B. Si realizamos una transformación de esta señal, una transformación
parecida a la que se hace con las ondas electroencefalográficas que hace el BIS. En vez de hacer una transformada rápida de Fourier, en este caso lo que se hace una transformada que se llama de ondícula o de wavelet, que es de onda pequeña, pero que en definitiva lo único que está haciendo es lo mismo que hace la transformada rápida de Fourier, es algo muy parecido, y lo que hace es un poco descomponer esa señal en sus distintos componentes, es decir, ecualizarla. De tal manera que veríamos aquí en la parte de abajo, veríamos como dos esquemas, unos de muy baja frecuencia, otros de baja frecuencia y otros de alta frecuencia. En concreto, los de alta frecuencia están relacionados con el sistema nervioso parasimpático. Los de baja frecuencia con el simpático y los de muy baja frecuencia ya está relacionado con otro tipo de factores, tipo factores hormonales, sistema renina-angiotensina y otros, que lo que hacen es regular esa variabilidad, pero de una manera más prolongada en el tiempo. Bien. Sin entrar en mucho detalle y sin tocar mucho, volviendo un poquito para atrás, pueden ver que en esta zona, si hiciésemos el área bajo la curva, probablemente en este diagrama ese área bajo la curva sería menor que en este otro. Lo dejo ahí porque posteriormente hablaremos un poco de esto. Bien, pues ya tenemos estas variabilidades, ¿no? En este concreto, aquí en estas dos imágenes podemos ver dos tipos de trazados que aparentemente vemos, ya simplemente a simple vista, vemos muy diferentes. En el trazado superior estamos viendo una variabilidad que va oscilando a lo largo del tiempo y, sin embargo, en este de aquí abajo, esa variabilidad ha desaparecido. Bien, ¿de qué depende esta variabilidad de la distancia RR? Bueno, pues principalmente esta variabilidad depende de la arritmia sinusal respiratoria. Es decir, cuando nosotros realizamos un ciclo respiratorio, durante la inspiración conseguimos, y es una cosa que podemos ver cada uno de nosotros, tomándonos el pulso, vemos que al aguantar la respiración, en lo que es en la inspiración, lo que conseguiríamos es enlentecer un tanto el latido cardíaco. Sin embargo, en la expiración esto se alarga. Bien, pues como pueden ver, en esta otra imagen de aquí abajo, en esta gráfica, esa variabilidad ciertamente se ha perdido, ¿no? Y esto es que probablemente lo que tenemos es que tenemos un paciente al que ha sido sometido a un estímulo doloroso. Bien, si cogemos estas variabilidades, aquí vemos un poco la de arriba y un poco la de abajo, y ahora lo que hemos hecho es unir los puntos más altos y luego los puntos más bajos, de tal manera que podemos determinar el área bajo la curva, tanto en un caso como en otro. Y claramente aquí también vemos que el área bajo la curva es menor en este otro trazado, en el trazado inferior, probablemente porque es un trazado que corresponde a un paciente que está siendo sometido a un estímulo nociceptivo, importante. ¿Vale? Y vemos las diferencias. Bueno, pues lo que hacemos, y lo que es el ANI en realidad, es una expresión de esta pantalla, que no lo he dicho, pero son 64 segundos, lo que recoge el ANI, y entonces vamos a ver el porcentaje de la pantalla que está ocupado en ese momento. Y ese porcentaje es lo que, de alguna manera, con esta fórmula, se transforma lo vemos en un número, y es el número ANI, que es el número que se recoge en el aparato. Bien. Pero esto puede sufrir interacciones, pues lógicamente, y además lo podemos dividir en dos grupos. En un lado, pues porque tenemos de alguna manera alteraciones en lo que es el ciclo respiratorio, bien porque está en apnea, por ejemplo, pues durante la intubación, bien porque estamos variando los parámetros respiratorios de ventilación mecánica, o bien porque el paciente, por lo que sea, está cambiando su frecuencia respiratoria, bien porque los volúmenes varían de manera llamativa, o bien porque tenemos algún tipo de respiración irregular, o porque estamos hablando, o porque estamos pues, tosiendo, riendo o cualquier cosa. Y luego, por otro lado, tenemos pues, lo que podrían ser alteraciones de lo que es el ritmo cardíaco. Evidentemente, en un marcapasos en modo mandatorio no vamos a tener ningún tipo de variabilidad, con lo cual aquí no podemos medir esto. En un trasplante cardíaco donde hemos perdido el nódulo sinusal, pues nos va a pasar algo parecido.
En la inmensa mayoría de las arritmias no va a ocurrir, como puede ocurrir, por ejemplo, en la más frecuente, que es la fibrilación auricular, o cuando utilizamos algún tipo de medicamento que puedan actuar sobre el nodo sinusal y alterarlo. Bien, en concreto, las dos medicaciones que más van a alterar y que además van a hacernos que no sea interpretable las mediciones con el ANI, pues son la atropina y la efedrina. La atropina nos puede alterar la medición del ANI como unos 20 minutos, mientras que la efedrina solamente 10. La atropina, como todos sabemos, es un parasimpático lítico, de tal manera que lo que predominaría sería el simpático y, por lo tanto, como vemos en esta gráfica, comenzaría a descender el valor del ANI. Lo que ocurre es que por una alteración de lo que es el algoritmo del ANI, luego lo que ocurre es que esa señal se va arriba del todo, el número de ANI se va arriba del todo y no es interpretable durante 20 minutos aproximadamente. Con la efedrina sí que tiene, al ser un simpático mimético, sí que tiene un comportamiento mucho más lógico, de tal manera que al administrarla bajaría el valor del ANI durante unos 10 minutos y los cambios que se produjesen en esos momentos no serían interpretables, ¿vale? Hay otros fármacos, como la clonidina, que es un alfa-2 simpaticolítico, pues que también va a afectar. Pero en este caso sí que las variaciones en la ANI, aunque va a aumentar, ¿de acuerdo? Las variaciones que se produzcan a partir de ese momento sí que son interpretables, ¿de acuerdo? De hecho, es uno de los fármacos que se utilizan para hacer la anestesia libre de opiáceos, que puede ser guiada perfectamente con el ANI, ¿vale? Como comentaba anteriormente, en un momento de apnea, como puede ser el de la intubación, la variabilidad desaparece. Es que desaparece el ciclo respiratorio y lo podríamos ver reflejado como se ve en esta gráfica. Hay que esperar un tiempo después de la intubación para que el ANI nos vuelva a poder reflejar cuál es la situación del paciente, ¿no? Bien. Hay determinados fármacos, como pueden ser los betabloqueantes, que son ampliamente utilizados y que también podrían afectar a los valores de ANI. Al ser simpaticolíticos, los valores aumentarían. Pero ya hay estudios que demuestran que el ANI, aunque aumente con la administración de estos fármacos, sí que puede ser valorado, al igual que pasaba con la clonidina y otros alfa-2. Bien. Probablemente podamos encontrar alguna diferencia entre lo que es una administración crónica y una administración aguda, pero ya digo que hay estudios que ya avalan la utilidad del ANI incluso en estos casos. Bien, en esta imagen, que está dividida en dos, lo que vamos a ver es la versión primera a la izquierda del ANI y la versión ya más moderna del monitor de ANI. En ambas son muy semejantes, pongo las dos por si hay alguna, aunque probablemente los monitores ya más actuales son los de la derecha y son los que probablemente se usen de manera más frecuente. Bien, la pantalla, empezando por arriba, pues tenemos un índice de calidad de la señal. Si la calidad no es buena, pues dejará de darnos el valor el monitor, con lo cual dejará de interpretarse. La calidad de la señal se refiere a esta banda de aquí o a esta otra, que es donde se ve el electrocardiograma, que es realmente en lo que se basa la medición. Cualquier artefacto sobre la medición del electrocardiograma pues se va a ver reflejado en ese índice de calidad de la señal y dejaremos de obtener el valor del ANI, ¿vale? Posteriormente, tanto a la derecha como a la izquierda, vemos que hay dos valores, uno en naranja superior y uno inferior en amarillo. Se corresponden ambos corresponden a lo que es el valor del ANI. Uno inmediato, que es el amarillo, y otro el promedio. ¿De acuerdo? Promedio, el inmediato lo que precisa son 64 segundos para comenzar a dar la determinación y luego posteriormente, latido a latido, ese número va variando. El ANI promedio hace un promedio entre los 2 y 4 últimos minutos, ¿vale? Más cosas del monitor. Tenemos un trazado donde podemos ver en naranja y en amarillo pues los valores, las tendencias del ANI. Y luego además
tenemos a mitad de la pantalla, en ambos casos, tenemos lo que es la trama que veíamos antes, ¿vale? Y es donde realmente pues, vamos a poder valorar esta trama, ver si se acorta, si se estrecha, si se ensancha y poder predecir un poquito hacia dónde van a ir los valores del ANI. Además, en ambos casos tenemos el valor de la energía, que no voy a hablar de ello de manera evolutiva, puesto que el doctor Aragón luego nos hablará bastante más de este tema y veremos la importancia que esto tiene. Lo que sí que digo es que el rango de energía tiene que estar entre 0,5 y 2,5 Hz y que los valores de energía bajos parece ser que no son muy buenos. Bueno. Aquí ya veíais, os enseño de manera un poco más específica lo que son las tendencias. Hay una cuestión y es que hay que tener en cuenta que el ANI inmediato es el de abajo, aunque muchas veces nos vayamos al de arriba, porque es un dígito más grande, pero realmente el más importante y el que nos va a dar más información, por lo menos de manera inmediata, es el número más pequeñito en amarillo. ¿Vale? Lo que os decía de las tendencias, si nosotros estamos viendo que esta trama se está ensanchando, es probable que se ocupe más espacio de esta pantalla y es decir, el valor del ANI vaya a subir. En este otro caso, en el caso de la derecha, no queda muy claro si esta tendencia es a subir o a bajar. Por la tendencia en los valores sí que vemos que parece que está subiendo, pero no podemos determinar claramente si esto va a ocurrir. Bien. Para monitorización del ANI, aparte de lo que es el monitor, solamente precisamos la colocación de dos electrodos que se colocan como se pueden ver en la pantalla. Son muy fáciles de colocar y no suelen dar ningún tipo de problema. Podemos adaptarnos a múltiples posibilidades de colocación de tal manera que lo único que necesitamos es ver un electrocardiograma adecuado en el monitor. Bien, esta tecnología para nada es nueva y para nada es específica actualmente de anestesia. Es ya en el 1996, en un Circulation, pues hacen una especie de revisión de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y ya abogaban ellos en cardiología como que podía ser un buen predictor del riesgo posinfarto e incluso de determinar ciertos signos tempranos de alarma en cuanto a la neuropatía diabética, ¿vale? Pero probablemente la utilización que más se ha universalizado actualmente es la utilización de este tipo de tecnologías en la medicina del deporte, sobre todo encaminada a la optimización de los entrenamientos para evitar sobre todo lo que son los sobreentrenamientos. Esa falta de variabilidad en la frecuencia cardíaca no es buena. Si probablemente estamos hablando de un deportista que esa frecuencia no varía adecuadamente, probablemente estemos hablando de una situación de sobreentreno y haya que replantearse la situación y optimizarla. Muy bien, pero ¿cuáles son las aplicaciones que nosotros podemos tener en anestesia o en cuidados críticos de este tipo de tecnologías? Pues sobre todo el control de nocicepción en el perioperatorio, la evaluación del estado de sedación y nocicepción en críticos y la evaluación del balance simpático-parasimpático también en críticos, que nos puede estar hablando de alguna manera de la vitalidad de los pacientes. Bien, en cuanto a la detección del estímulo nociceptivo, pues mire, hay bastantes publicaciones ya en la bibliografía. Yo voy a destacar unas pocas, ¿vale? En esta primera publicación, que es un British Journal, pues con una N no demasiado grande, pero ya sí sé que se ve que hay una disminución del ANI después de una estimulación tetánica, es decir, el ANI ha sido capaz de detectar un estímulo nociceptivo importante. También en esta otra segunda nos habla de que tanto el ANI como otras tecnologías, en este caso el PSI y la dilatación pupilar, la variabilidad de la dilatación pupilar, son superiores en cuanto a la detección del estímulo nociceptivo, son superiores a lo que es la variación hemodinámica, ¿vale? Tanto en la presión como en el ritmo cardíaco.
¿vale? Existen otros estudios también para el estímulo nociceptivo y para la medición del dolor en pacientes despiertos, pero aquí hay que tomar esto con un poco de cautela, puesto que esta variabilidad en la frecuencia cardíaca puede estar también explicada por lo que es el estado emocional del paciente. De tal manera que aunque hay estudios donde se relaciona el ANI con el EVA en el posoperatorio, ante un estímulo o en el parto o tal, hay que tener cuidado porque la situación de ansiedad del paciente pudiese interferir en su medición. Bien, no solamente somos capaces de poder detectar el estímulo nociceptivo, sino que también vamos a ser capaces de detectar una reactividad hemodinámica, que es en lo que actualmente, pues en la inmensa mayoría de las anestesias generales, pues en lo que nos basamos para tomar la decisión de administrar los fármacos analgésicos. Y bueno, pues se han encontrado buenos resultados, con una buena correlación, con un área bajo la curva importante en algunos casos, como vemos en el estudio de arriba, e incluso pues ver que si el ANI disminuye en un 19% durante un tiempo determinado, en el caso de este estudio, un minuto, sí que podemos predecir que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca o de la tensión en los minutos siguientes. Esto es un estudio que está hecho ya con un tamaño muestral más bien elevado, 128 pacientes, y ya nos está hablando de que bueno, que sí que efectivamente los cambios en el ANI pueden adelantarse y prever los cambios en el estado hemodinámico. Y además no solamente podemos preverlo, sino que podemos discriminar su origen. En este caso se trata de un estudio con una N no demasiado elevada, pero que que mostró su utilidad a la hora de discernir si las variaciones o las alteraciones en la hemodinámica eran debidas al efecto de un torniquete o eran debidas al dolor. ¿De acuerdo? Bien, además, bueno, si estamos detectando el estímulo nociceptivo, estamos incluso adelantándonos a las modificaciones en el estado hemodinámico, pues eso pues, nos lleva a que es muy probable que podamos dirigir nuestras anestesias o nuestro componente analgésico mediante este tipo de monitores, ¿no? Y bueno, pues aquí hay varios estudios donde se ve que no solamente el ANI disminuye después de una estimulación tetánica, sino que puede ayudar, incluso en muchos casos, puede reducir, como en este otro estudio, puede reducir el consumo de opiáceos, en este caso del remifentanilo. E incluso, que ahora lo haremos un poco más adelante, prevenir o prever cómo va a estar el estado del dolor en el posoperatorio. ¿Vale? Sí me gustaría parar un poquito en este estudio, ¿vale? Donde vemos que hay una disminución en el consumo de remifentanilo y es muy explicable. O sea, nosotros siempre que medimos algo, es muy probable que nos adaptemos mejor a una situación. Y una de las cosas que hemos hecho los anestesiólogos de manera histórica es, si no podemos medir algo con exactitud, por lo menos vamos a intentar proteger a nuestro paciente lo máximo posible. De tal manera que es muy probable que toleremos ciertas sobredosificaciones de hipnóticos o de analgésicos para tratar de mantener a nuestro paciente protegido frente a un despertamiento operatorio, frente a un dolor importante, de tal manera que si ya sí que tenemos algún monitor donde objetivamente nos deje guiar mejor y nos adaptemos, es muy probable que las dosis disminuyan. Yo creo que está la explicación por el que este tipo de tecnologías disminuyen los consumos de opiáceos o de analgésicos y al igual que Luis, pues en su momento se vio que también podía disminuir los consumos de hipnóticos. Bien, en este estudio además, como decía antes, pues se realizaba en vascular y en pacientes que tienen con gran frecuencia están en tratamientos con betabloqueantes o incluso son diabéticos que pueden tener alteraciones del sistema nervioso autónomo que puedan alterar este tipo de mediciones, pero sí que se ha visto que el ANI sigue siendo
eficaz a la hora de seguir el dolor en estos pacientes, o el estado de nocicepción, mejor dicho. Bien. Les voy a presentar un caso, es un caso real que tuvimos hace unas semanas y de cómo se guió, cómo nos ayudó el ANI a adaptarnos a un paciente que era un tanto difícil de manejar. Se trata de un paciente que fue propuesto para una cirugía de bypass aortobifemoral con síndrome de Leriche y que se realizó bajo anestesia general. Se trata de un paciente con un hipertenso de muy mal control, con un diabético, con insulina independiente y que había tenido una cardiopatía isquémica que ya había precisado recanalización quirúrgica y que además tenía una estenosis en la arteria subclavia izquierda. Bueno, comenzamos, esta es la pantalla inicial donde vemos cómo inicia y cuál es la tendencia del ANI. En este caso está abajo, el paciente no parece estar optimizado, es justamente esta imagen es justamente después de la intubación. No podemos todavía valorar con exactitud este momento, puesto que ha sido justo después de intubarle. Y bueno, pues lo que sí que vimos es durante todo este proceso, toda esta tendencia, es desde la intubación hasta el comienzo de la cirugía, es el periodo donde nosotros nos dedicamos pues, a canalización de vías, etcétera, y vemos ya una variación en los valores del ANI bastante importante, ¿no? Comienza la cirugía, como veis aquí le pone estímulo quirúrgico, y los valores del ANI son muy difíciles de mantener en valores óptimos, por encima de 50, incluso va decayendo, pese a que le estábamos administrando gran cantidad de opiáceos al paciente y no nos hacíamos con él. Además, teníamos un problema importante, como podéis ver en el monitor, la monitorización invasiva daba en torno a 150 de sistólica, mientras que la no invasiva estaba en torno a 80. ¿Vale? Y esto era debido a que, como decía antes en los antecedentes, el paciente tenía una estenosis de la arteria subclavia izquierda, que era donde estaba colocado el manguito de tensión, ¿vale? De tal manera que, bueno, veíamos una situación de ya difícil valoración, puesto que también en este caso la presión arterial invasiva no sabíamos si estaba magnificada, estábamos viendo porque nos estábamos verdaderamente volviendo locos. Sin embargo, como se puede ver en la pantalla, el BIS y la matriz de densidad espectral eran perfectas y nos hablaba de un control bastante bueno del componente hipnótico, ¿vale? El ANI, como veis, sigue sin hacernos con él, pese a que le estamos administrando cada vez más opiáceos. Y en este caso, aunque no se ve muy bien, aquí se ve otra vez la situación hiperdinámica del paciente, con su disparidad entre la invasiva y la no invasiva. El estado de hipnosis sigue siendo perfecto. Y ya al no poder valorar por la tensión arterial la situación hemodinámica, decidimos colocar el INVOS, el monitor de osimetría cerebral, un poco para guiarnos, para ayudarnos a valorar esas mediciones que estaban tan alteradas. Y si veis aquí en la pantalla, el monitor del ANI comienza a tener unas tendencias ya metiéndonos en zonas más aceptables, unos valores más aceptables. Y es porque comenzamos una perfusión de remifentanil. Bien. Aquí se puede ver muchísimo mejor, donde ya el ANI ya está en una situación bastante más controlada, sin cambios en la osimetría cerebral, incluso la monitorización de hemodinámica es mucho más aceptable y continuamos en todo momento con una buena o con una situación de estado de conciencia, de estado de hipnosis bastante constante y bastante aceptable. Bien, aquí se ve perfectamente cómo entramos en un rango ya mucho más deseable de los valores del ANI. Pues, en esto fue lo que nos ayudó a manejar la situación. Bueno, además, bueno, pues el ANI también es capaz de ayudarnos a la hora de
de otro tipo de administración de analgésicos. En este caso, en este primer artículo, habla de la administración de analgésicos en el contexto de una anestesia combinada, y en el de abajo lo que vemos es que es capaz también de detectar un bloqueo regional inadecuado. Nosotros también tenemos un caso que recogimos hace tiempo, y este es un paciente de 36 años que estaba prepuesto para una nefrectomía por lumbotomía bajo anestesia general más bloqueo epidural. El problema de este paciente es que era un paciente joven, es adicto a drogas por vía parenteral y en tratamiento con metadona. Los requerimientos analgésicos que estaban teniendo eran monumentales, de tal manera que me avisó un compañero porque no tenía nada claro si el bloqueo epidural estaba funcionando. Bueno, me avisó en el momento inicial de la tendencia que se ve aquí, que viene aquí recogida del ANI, y como se puede observar, el ANI estaba arriba del todo y eso era que estaba funcionando. De hecho, lo que se hizo fue parar la infusión de catéter epidural para comprobar que efectivamente esto era así. Lo que ocurrió fue que fue bajando y fue necesitando bolos extra de mórfico hasta que posteriormente luego se reinició otra vez la perfusión por el catéter epidural. Aquí se ven perfectamente recogidos cómo es la tendencia y la respuesta a los bolos de opiáceo, en este caso fentanilo. Esta situación que se ve reflejada con los monitores de la derecha corresponde justamente a este momento. O sea, es un paciente donde estaba pasado de hipnosis y estaba en una situación hiperdinámica bastante importante, pero probablemente pues secundaria a sus antecedentes personales. Bien, esto es otro caso también de anestesia general combinada con bloqueo epidural. En este caso es un paciente de 68 años para una cistectomía radical y como único antecedente era un paciente hipertenso. Aquí vemos perfectamente cuál es la imagen típica de un bloqueo epidural bien instaurado, con muy buenas tendencias de ANI, una vez que el bloqueo ya es eficaz, y bueno, pues con probablemente cierta repercusión hemodinámica pues ante el bloqueo epidural instaurado. Bien, hay otros fármacos que también pueden ser guiados o su administración por el ANI, como se demuestra en este artículo para la desmetomidina, pero sin embargo para la ketamina la cosa no queda tan clara. A dosis bajas parece que no afecta al ANI en ausencia de estímulo nociceptivo, pero a dosis más plenas o dosis más altas, la administración de la ketamina o la guía de la ketamina con el ANI puede ser un poco más dificultosa. Bien, además, como ya adelantaba anteriormente, también nos puede servir para predecir el dolor posoperatorio. De tal manera que el ANI de antes de la extubación puede estar asociado o puede estar en relación con el dolor a la llegada a la reanimación. Esto es un estudio ya importante, con una N de 200 en el British Journal. Es un estudio serio y que probablemente lo que nos decía era que un ANI mayor de 50 en ese momento antes de la extubación pues podría asociarse a un dolor moderado severo en el posoperatorio. También hay otros artículos donde se ve que un valor, en este caso ya no se refiere al ANI justo antes de extubación, sino al ANI medio de toda la cirugía, y que ese ANI estaba en cierta relación con el dolor posoperatorio. Probablemente, también cuanto mejor controlemos durante todo el tiempo, probablemente consigamos un mejor control del dolor también en el posoperatorio, ¿vale? En este otro estudio también se veía que la administración guiada de fentanilo por el ANI se asoció a un mejor control posoperatorio. Y es que probablemente lo que estemos realizando es un control o una administración mucho más objetiva de nuestros fármacos. Bueno,
Por último, me gustaría presentarles pues, un estudio que realizamos en mi hospital, donde lo que hicimos era un estudio observacional con pacientes sometidos a cirugía de varices en régimen de CMA, y era un estudio cegado donde nosotros colocábamos el ANI, pero no guiábamos por el ANI, y luego posteriormente, cuando terminaba la intervención, los valores del ANI eran extraídos y eran analizados de tal manera que los pacientes se dividían en dos grupos. Con un ANI bien controlado, ¿vale? Porque la mayoría del tiempo estaba por encima de los valores de 50, o con ANI mal controlado, donde no se obtenía ese objetivo, ¿vale? Bueno, aquí se puede ver lo que es la demografía del estudio, pero desgraciadamente nosotros no vimos, no pudimos demostrar cambios o variaciones ni en las necesidades intraoperatorias de analgesia, ni en los rescates en el posoperatorio. Igualmente, tampoco vimos grandes diferencias en el posoperatorio en cuanto al dolor. Probablemente también esto está influenciado en que es una cirugía de varices, que es una cirugía con un estímulo nociceptivo bajo, tanto en el intra como en el posoperatorio. Bien, lo que sí que observamos fue una diferencia en el tiempo de estancia hasta el alta en la CMA. No solamente en valores absolutos, sino que además la tendencia era diferente. En esta gráfica, en el eje de las IES, se representa la probabilidad de no ser dado de alta. Es decir, cuando un paciente sale del quirófano, la probabilidad de no ser dado de alta es del 100%. Y así se mantuvo durante aproximadamente los primeros 90 minutos. Pues es raro que un paciente, después de una cirugía con anestesia general, pues en menos de 90 minutos pueda marchar para su casa. A partir de ese momento, los dos grupos mantuvieron una tendencia bastante parecida, hasta un cierto momento, aproximadamente a los 160 minutos, donde claramente los pacientes que habían tenido un ANI, un comportamiento en el ANI mejor, pues consiguieron irse antes que ser dados de alta antes. ¿Vale? Intentamos igualmente ver si los valores del ANI a lo largo de la cirugía pueden estar en relación con alguna otra variable, en concreto con el tiempo de estancia en relación con el porcentaje de ANI mayor de 50, pero no descubrimos que hubiese ningún tipo de relación, o bien esa duración de la estancia con la duración de la cirugía. Y tampoco lo vimos. Esto hay que aclararlo, vamos a ver. Normalmente, a una cirugía más larga, es muy probable que necesite un tiempo de recuperación mayor. Lo que ocurre es que estamos hablando también de cirugías que son muy estables en cuanto a su duración, está en torno a los 50 minutos de media, y claro, en 50 minutos, el que uno tarde que se opere en 45 o que se opere en una hora, realmente no estamos hablando de que se haya alargado demasiado la duración de la cirugía, con lo cual es muy difícil ver que eso pueda tener alguna influencia. Además, lo que sí que vimos en esta otra imagen, que representa los valores medios del ANI a lo largo de todo el periodo de mantenimiento de la anestesia, tanto en negro, en el grupo del ANI por debajo de 50, y en gris, los del grupo de ANI por encima de 50, vemos primero que ambos grupos son verdaderamente diferentes. En todo momento hay dos comportamientos diferentes, unos con un ANI malo siempre, digamos, por debajo de 50, y otro con un ANI bastante bien controlado, ¿vale? Y además fueron diferentes en todo momento. En la parte inferior se representan las P's, ¿vale? El valor de las P's. Y además vimos los momentos, buscamos los momentos donde el valor del ANI fue menor, que están marcados con estas dos líneas verticales. Más o menos corresponden a la unión de los dos tercios iniciales del periodo de mantenimiento de la anestesia con el tercio último. Y es justamente el momento probablemente de mayor estímulo nociceptivo y que corresponde con el arrancamiento de la vena safena, ¿vale? Y, bueno, pues aquí el ANI lo veía.
Ahí lo dejo. Bueno, en resumen, pues ANI es capaz de detectar los estímulos nociceptivos, es capaz de adelantarse a la respuesta hemodinámica e incluso discriminarla si esa respuesta hemodinámica es debida a cualquier otra cuestión, ayuda a guiar la administración del componente analgésico y guarda relación con el dolor posoperatorio. Incluso podemos llegar a optimizar tiempos posoperatorios y mejorar en ese sentido. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que contar. Muchas gracias, doctor Ramos. Y ahora, mientras el doctor Aragón prepara su charla, veo que hay aquí algunas preguntas, pero si os parece, las contestamos luego porque hay alguna pregunta que pues, va dirigida directamente ya a tu charla, Adolfo. Pues no sé, ¿contesto alguna o...? No, luego después. Ahora el doctor Aragón va a continuar con su charla. Perfecto. Y después pasamos a hacer las preguntas y a responder las dudas que plantee el foro. Genial. Cristian. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir esta tarde. Bueno, como veis en el título de la presentación, voy a hablar sobre la capacidad que tiene el monitor ANI para medir la actividad autonómica de los pacientes con coronavirus en las unidades de cuidados críticos. Estos son los 4 puntos que vamos a ver a lo largo de esta media horita. El primer punto vamos a ver, resumidas cuentas, tampoco voy a alargarme mucho en este punto porque ya lo ha explicado el doctor Ramos sobre el concepto de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y en especial el concepto del ANI, y el concepto nuevo que vamos a ver es el concepto de la energía. Luego vamos a hacer una breve revisión bibliográfica de aquello que sabemos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en las unidades de cuidados críticos. Luego os mostraré el estudio de investigación que hicimos el año pasado durante la primera ola en nuestra reanimación del Hospital Universitario de Móstoles, que medimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca en los pacientes críticos con coronavirus. Y por último vamos a ver algunas implicaciones terapéuticas que puede tener estos resultados según los diferentes estadios inflamatorios del COVID. Bueno, como ha dicho el doctor Ramos anteriormente, la variabilidad de la frecuencia cardíaca realmente está controlada por la arritmia sinusal respiratoria, ¿no? Esto se debe a que los núcleos neumotáxicos, los núcleos que controlan la respiración, mandan la información a través del núcleo ambiguo por el nervio vago y a través del nódulo sinusal del corazón. Pues, lógicamente, durante la inspiración aumenta la frecuencia cardíaca y durante la expiración disminuye la frecuencia cardíaca. Esta variabilidad, como ha comentado el doctor Ramos, pues varía en el tiempo. Pues a lo mejor es 0,8, luego 1,2, 0,8, 1,2 y se va formando este tacograma, que es el ritmograma de la respiración. Según la inspiración y la expiración, pues aumenta o disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Como todo sinusoide, como todo onda irregular, se puede hacer un análisis espectral. Como ha comentado el doctor Ramos, es una transformada de Wavelet. Es como si pasáramos esta onda a través de un prisma y se descompusiera en sus componentes más sencillos. A su vez, cualquier tipo de onda podemos hacer un análisis espectral en el dominio de frecuencias y un análisis espectral en el dominio del tiempo. Entonces, en este caso, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, podemos ver los diferentes dominios de frecuencia, que son los que ha comentado antes el doctor Ramos, que serían los componentes de VLF, LF y HF, es decir, de muy baja frecuencia, alta frecuencia baja frecuencia y alta frecuencia, que sería el HFN, se correspondería al valor del ANI. Y por otro lado tenemos el análisis espectral en el dominio del tiempo, que la media de los tiempos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en milisegundos se llama SDNN.
este valor, el SDNN, que también lo podemos encontrar en la bibliografía como total power, es a lo que corresponde de manera matemática el valor de energía que vemos en el monitor de ANI. Entonces, el valor de energía corresponde a esta variación, a esta desviación estándar entre cada valor NN, entre RR, y sería de alguna manera el sumatorio de los tres componentes. Sería de alguna manera como el total de todo el sistema nervioso autónomo, tanto el sumatorio del sistema nervioso parasimpático como el sumatorio del simpático. Y por otro lado, el valor de ANI, como ha comentado el doctor Ramos anteriormente, corresponde al HFNU, es decir, el valor normalizado, el valor en porcentaje del componente de alta frecuencia, que sería el que está modulado por el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué sabemos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en las unidades de cuidados críticos? Bueno, el valor de frecuencia cardíaca, como ha comentado antes el doctor Ramos, básicamente lleva mucho tiempo estudiándose a lo largo en toda la bibliografía, y fundamentalmente se ha estudiado este valor en cuidados críticos en dos tipos de pacientes. Uno de ellos es el paciente de trauma y otro de ellos es en los pacientes con shock séptico. Aquí os traigo tres estudios. Es el estudio de Pontet, otro es el estudio de Anane y otro es el estudio de Wanlin Chen. Y prácticamente en todos ellos concluyen que aquellos pacientes que tienen menor variabilidad de la frecuencia cardíaca, un menor tono simpático y un mayor tono parasimpático, presentaban mayor gravedad medido a través de la escala Apache y, por tanto, un mayor riesgo de presentar fallo multiorgánico. Por otro lado, este es otro estudio que analizaron 32 pacientes posoperados de cirugía torácico, y lo que dijeron es que aquellos pacientes que tenían mayor tono vagal, es decir, un mayor componente HF y menor tono simpático, un menor componente LF, presentaban mayor riesgo de desarrollar síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y aquellos pacientes que no sobrevivieron tenían un menor total power, es decir, una menor energía, un menor bajo tono autonómico. Es decir, este estudio es uno de los primeros que nos dice que un menor total power, es decir, una menor energía y un mayor componente HF, un mayor componente parasimpático, predice la mortalidad en el momento del ingreso de la UCI o REA. Por otro lado, este es un metaanálisis del año 2019 en el que analizaron 51 estudios con más de 2.500 pacientes. Intentaron buscar una correlación entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los parámetros inflamatorios. Lo que encontraron es que aquellos pacientes que tenían mayor leucocitosis, mayor interleuquina 6 y mayor proteína C reactiva se asociaba con un mayor componente parasimpático, es decir, un mayor componente de alta frecuencia. Y de ningún modo también se correlacionaba con una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, un menor SDNN. En nuestro monitor ANI sería la energía total del sistema nervioso autónomo. Por tanto, podemos concluir que en la bibliografía aquellos pacientes con mayor gravedad, más complicaciones y más mortalidad presentan un sistema autónomo bajo, bien medido a través del SDNN, a través del total power o de la energía, y a su vez presentan una depresión del sistema simpático, medido a través de los diferentes componentes de frecuencia. Al contrario, aquellos que tienen mayor tono del sistema nervioso autónomo y un simpático parasimpático equilibrado presentan mejor pronóstico. Ahora os voy a presentar el estudio que realizamos el año pasado, en marzo y abril, durante la primera ola de la pandemia aquí en Madrid, de manera especial en el Hospital Universitario de Móstoles. Podéis encontrar este artículo en PubMed, está en Open Access a través de la revista de PLOS ONE. El estudio surgió de alguna manera porque estábamos viendo que los pacientes que conseguíamos extubar tenían alteraciones neurológicas importantes, mucha agitación y una clínica que no estábamos acostumbrados a ver normalmente en los pacientes posoperados. Entonces,
buscamos, intentamos la manera de monitorizar este tipo de alteraciones a través del espectrograma cerebral y a través del monitor ANI, ¿no? Que son aparatos que normalmente utilizábamos nosotros en los quirófanos. También un poquito para ver si podíamos minimizar la dosis de hipnóticos y de opiáceos que estábamos dando a estos pacientes con coronavirus. Y lo que vimos es que estos pacientes presentaban cifras inusualmente bajas de energía. Como podemos ver aquí, este paciente presenta una energía de 0,14 y el de la derecha presenta una energía de 0,09. Y del mismo modo también presentaban cifras inusualmente altas de ANI. Normalmente en quirófano pues solemos encontrar cifras a partir de 70, 80, podemos subir de 80 incluso a 90, pero no tan prolongado en el tiempo, ¿no? Y con respecto a las cifras de energía, para que nos hagamos una idea, un paciente sano tiene unas cifras de energía entre 0,8 y 1,2 y aquellos pacientes sanos a los que se les aplica una anestesia general tienen cifras entre 0,3 y 0,5. Acordaros que esta cifra de energía es en milisegundos. De alguna manera sería la media de las variaciones entre R y R. Entonces, la hipótesis que se nos surgió en ese momento fue que probablemente un valor de energía bajo y un valor de ANI alto podían tener un valor pronóstico en términos de gravedad y mortalidad en los pacientes críticos con coronavirus. Y del mismo modo planteamos que quizás estos valores podían estar relacionados con las cifras en sangre de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6, proteína C reactiva o la procalcitonina. Realizamos un estudio prospectivo en nuestros pacientes y recogimos datos demográficos, datos de la pseudonalgesia y posteriormente en ese mismo día recogimos los datos del monitor ANI, tanto el ANI medio como el valor de energía. Vimos el grado de sedación que tenía el paciente en ese momento a través de la escala RASS. Calculamos en ese mismo momento la escala SOFA, sabéis que es una escala de gravedad utilizada en cuidados críticos. En la analítica de ese día recogimos los datos de interleuquina 6, de proteína C reactiva y procalcitonina. Y posteriormente a este día que recogimos los datos anteriores, vimos a los 30 días posteriores este paciente continuaba ingresado con nosotros, había sido dado de alta o si había fallecido. A lo largo de este mes y medio que estuvimos recogiendo datos, fuimos capaces de recoger 14 pacientes con datos completos y después de los 30 días habían fallecido 7 de estos 14 pacientes y otros 7 sobrevivieron. Los grupos eran homogéneos y solo hubo diferencias en el uso de relajantes neuromusculares en la escala RASS y en las cifras de PIP. Lo que vimos es que los valores de ANI eran mucho mayores en aquellos pacientes que no habían sobrevivido, con una P de 0,003. Y del mismo modo, los valores de ANI estaban correlacionados con los niveles de interleuquina 6, es decir, a mayor cifras de ANI, mayor niveles de interleuquina 6. Sin embargo, no conseguimos ver ninguna diferencia con respecto a la proteína C reactiva o a la procalcitonina. Del mismo modo, con las cifras de energía estaba inversamente correlacionada con la escala SOFA. Es decir, a menor energía, cuanto menor energía, es decir, cuanto menor poder total del sistema nervioso autónomo, cuanto menor reserva funcional, mayor escala SOFA, es decir, mayor gravedad. Y del mismo modo, los pacientes en el grupo de no supervivientes, es decir, los pacientes que fallecieron, aquellos que tenían energía más baja presentaban menores días de supervivencia, es decir, también se correlacionaba con los días de supervivencia. Por otro lado, buscamos un valor límite tanto para el ANI como para la energía que nos permitiera predecir de alguna manera la mortalidad y a través del análisis estadístico lo que encontramos es que un valor límite de 80 nos permitía predecir la mortalidad con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 85,7%. Por otro lado, con respecto a la energía, un valor límite de 0,41 también permitía predecir la mortalidad con todos los valores predictivos del 71,4%.
Posteriormente, realizamos un subanálisis para intentar minimizar el posible sesgo que pudiera haber entre los valores de ANI y la energía y la dosificación de la pseudoanalgesia, y retiramos a aquellos pacientes que tenían un RAS por debajo de -4, y únicamente nos quedamos con aquellos pacientes que tenían un RAS -4, -5 para intentar minimizar este sesgo. De esta manera, todas las diferencias que habíamos visto anteriormente fueron eliminadas, ¿no?, en la homogeneidad. Lo que encontramos en este subanálisis es que las diferencias en el ANI eran mucho mayores entre un grupo y otro, entre el grupo de que fallecían y entre el grupo que no fallecían, y todos los valores predictivos para un valor límite de 80 eran del 100%. Por otro lado, con respecto a la energía, la capacidad para predecir la gravedad y la mortalidad era mucho mayor cuando nos centramos en este grupo de pacientes, y para un valor límite de 0,41 la sensibilidad era de 71,4 y la especificidad subía hasta un 75%. Por tanto, las conclusiones de nuestro estudio es que los pacientes COVID ingresados en UCI con un tono del sistema nervioso autónomo bajo, es decir, un valor de energía bajo, tienen peor pronóstico según la escala SOFA y menores días de supervivencia. Una depleción del tono simpático y proporcionalmente un mayor tono parasimpático, es decir, un valor ANI alto, se correlaciona con mayores cifras de interleuquina 6 y con mayor mortalidad. Y en nuestra muestra de pacientes, cifras de ANI por encima de 80 y cifras de energía por debajo de 0,41, especialmente en aquellos pacientes con RAS -4, -5, permitía predecir la mortalidad con alta sensibilidad y alta especificidad. Lógicamente, este estudio tiene sus limitaciones. Una de ellas fundamental es su baja N, ¿no? Es un estudio piloto. De hecho, hemos conseguido aumentar este estudio. Ya nos están ayudando otros 5 centros internacionales. Ya se trata de un estudio multicéntrico y nos están ayudando pues 2 hospitales de México, 2 hospitales de Colombia y un hospital de Francia, con el doctor Boselli, que es uno de los investigadores que mayor ha investigado con respecto a este tema con el ANI. Vamos a ver qué implicaciones terapéuticas puede tener estos resultados, ¿no?, en los diferentes estadios inflamatorios del COVID. Como sabemos, a través de todo este año y gracias al estudio de SIDIC del año pasado, la enfermedad del coronavirus tiene 3 estadios bien diferenciados. Una de ellas es la infección temprana, ¿no?, con una respuesta viral primaria, que normalmente suele ser una miriasis leve, probablemente aquellos pacientes con febrícula, con tos leve, que ni siquiera requieren ingreso. Un segundo estadio en el que ya hay una neumonía y probablemente sean aquellos pacientes que sí que requieren ingreso, o bien observación, o bien ingreso en medicina interna. Y un tercer estadio en el que ya hay una gran descarga inflamatoria, una gran descarga macrocítica, y son aquellos pacientes que estamos acostumbrados a ver en nuestras unidades de cuidados críticos, que desarrollan el distrés del adulto, shock, síndrome inflamatorio sistémico, fallo multiorgánico y aumento de todos los parámetros inflamatorios, incluso con trombosis, ¿no?, que estamos acostumbrados a ver últimamente. Esto ocurre porque siempre que tenemos cualquier tipo de inflamación, infección o estímulo nociceptivo, hay una primera descarga proinflamatoria que está modulada por el sistema nervioso simpático. Esta descarga adrenérgica produce una activación macrocítica importante y es la que produce la respuesta inflamatoria sistémica. Y secundariamente a esta respuesta inflamatoria sistémica modulada por el simpático, siempre hay una respuesta antiinflamatoria compensadora por el sistema nervioso parasimpático, que sería esta otra respuesta antiinflamatoria. Cuando la respuesta simpática baja y gracias a la respuesta compensadora se normaliza y vuelve a la homeostasis, a la normalidad, el paciente sobrevive. Pero si después de esta respuesta simpática y después de esta depleción simpática, la respuesta antiinflamatoria y parasimpática se prolonga en el tiempo, sin volver a la normalidad, el paciente puede desarrollar infecciones nosocomiales, incluso una reactivación viral, y
secundariamente la muerte del paciente, que de alguna manera es lo que estamos viendo en este tipo de pacientes con una energía baja y un ANI alto. Correspondería a esta depleción simpática y a este aumento parasimpático. Este es un ejemplo de uno de los pacientes que tenemos ahora mismo en nuestra unidad en nuestra reanimación, donde vemos que lo tenemos monitorizado con el monitor ANI. Y este paciente, por ejemplo, correspondería a un paciente con una energía alta, por encima de 0,4, es decir, tiene buena reserva funcional, tiene buena variabilidad de la frecuencia cardíaca, recordar que es en milisegundos, y además tiene un ANI por debajo de 80, por tanto también está balanceado ese simpático-parasimpático. Este paciente probablemente sobreviva, tenga un SOFA bajo y esté en esa primera fase de un equilibrio entre el simpático-parasimpático manteniendo la homeostasis. Este otro paciente tiene una energía de 0,09, es decir, prácticamente no tiene variabilidad de la frecuencia cardíaca, su capacidad para responder ha desaparecido, no tiene reserva funcional y además su valor de ANI es del 99%, es decir, tiene prácticamente del poco sistema nervioso autónomo que tiene, la mayoría, el 99% o el 86% es parasimpático, es decir, no tiene prácticamente nada simpático, nada que pueda responder ante ese virus. Este es otro caso, lo mismo, una energía muy bajita, 0,14, y además toda esta energía es parasimpático, 100%, no tiene absolutamente nada de simpático, que recordar que es esto que estamos viendo de buen pronóstico. Este es un estudio que salió el año pasado, una revisión que salió el año pasado de un doctor de Harvard en mayo del 2020, que planteaba ya que probablemente un nuevo abordaje terapéutico para los pacientes más graves podía ser la estimulación de la respuesta innata de la inflamación, ¿no? Porque a lo largo de todo este año nos hemos empecinado con administrar fármacos antivirales y fármacos modificadores de la enfermedad, incluso corticoides, inmunosupresores, pero probablemente la neuromodulación sea un camino con este tipo de pacientes. Entonces, claro, me podéis preguntar, bueno, pero ¿cómo conseguimos modular nosotros desde fuera este sistema nervioso autónomo? Pues bien, realmente lo hacemos continuamente, tanto en nuestras unidades de cuidados críticos como en quirófano. Este es el circuito autonómico nociceptivo descrito por el profesor Emery Brown de Massachusetts. En él nos representa, ¿no?, como las fibras sensitivas reciben a través del estímulo nociceptivo cualquier inflamación o infección, recibe cualquier estímulo externo y a través del tracto espinotalámico y tracto espinoreticular, antes de llegar al tálamo, tenemos un núcleo, que es el núcleo, es el núcleo del tracto solitario, que de alguna manera actúa como el director de orquesta y entonces nos activa tanto el sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático lo modula, como hemos visto antes, a través del núcleo ambiguo y a través del nervio vago y luego posteriormente a través de los diferentes núcleos de basal del bulbo raquídeo activa toda la cadena simpática. La activación del nervio vago produce un aumento de acetilcolina en el torrente sanguíneo y esta acetilcolina se une a los receptores específicos de los macrófagos, disminuyendo el factor de necrosis tumoral porque los inhibe. Por tanto, el núcleo vago es un potente antiinflamatorio. Y del mismo modo, con la activación de este núcleo del tracto solitario, conseguimos activar toda la cadena simpática a través de la cadena simpática posterior y también la activación de toda la cadena corticotropa y la liberación de glucocorticoides de manera fisiológica. Por tanto, las posibles estrategias terapéuticas para modular la respuesta autonómica sería la neuromodulación del sistema nervioso autónomo, tanto farmacológicamente con nuevos fármacos que están saliendo, específicamente activando este receptor nicotínico alfa-7 de los macrófagos,
como eléctricamente a través de la estimulación del nervio vago, porque el nervio vago es tanto aferente como eferente. Por tanto, la estimulación aferente de este nervio vago consigue activar este núcleo del tracto solitario. De hecho, ya hay varios ensayos clínicos con respecto a este tema, y hay gran bibliografía al respecto con la estimulación del nervio vago, sobre todo en pacientes con shock séptico. Y en este sentido, con pacientes con coronavirus, ahora mismo en el Hospital Universitario de Valencia, el doctor Tornero está desarrollando un ensayo clínico. En nuestro hospital, nosotros también desarrollamos la técnica de manera percutánea. Gracias al doctor Mario Fajardo desarrollamos esta técnica percutánea en el nervio vago izquierdo, y ecográficamente conseguimos estimular el nervio vago a través de un monitor a través de una estimulación con TENS. ¿Lo veis? Aquí vemos las agujas de acupuntura y cómo estimulamos el nervio vago. Por otro lado, aparte de esta neuromodulación, debemos reducir la dosis de fármacos simpaticolíticos en aquellos pacientes más graves, ¿no? Si ya tienen una depleción importante del simpático, si les ponemos fármacos simpaticolíticos, lógicamente vamos a agravar mucho más esta depleción. ¿Qué fármacos simpaticolíticos normalmente usamos en nuestros protocolos de pseudoanalgesia? Pues sobre todo la dexmedetomidina. La dexmedetomidina es un fármaco que a mí personalmente, en anestesia multimodal, anestesia sin opiáceos, me encanta, y sí que sería de gran interés en aquellos pacientes en el que ya tienen un aumento de la recuperación funcional, un aumento que ya está en esa fase de destete, pero probablemente en aquellos pacientes más graves no sea una buena opción. Por tanto, también debemos revisar nuestros protocolos de pseudoanalgesia e intentar cambiar los fármacos para intentar disminuir la dosificación, sobre todo de simpaticolíticos, y disminuir la dosis de opiáceos, que también deprimen mucho todo lo que es la cadena simpática. Y también, por supuesto, debemos incluir la monitorización con electroencefalograma y con el ANI, y no tanto guiarnos por escalas RAS, sino guiarnos por datos objetivos como es electroencefalograma y monitor de ANI. Este es uno de nuestros pacientes que tuvimos hace unas semanas. Podemos ver que tiene un ANI muy alto y una energía relativamente buena, una energía alta, es decir, tiene una buena capacidad, una buena reserva funcional. Sin embargo, el ANI era alto. Esto a mí me hace pensar que probablemente este paciente tuviera una sobredosificación de fármacos, ¿no? Porque a nivel funcional tenía una buena capacidad, una buena reserva funcional, sin embargo estaba con una depleción simpática, pero probablemente externa, ¿no? Desde fuera. Entonces, en este paciente, por ejemplo, hubiera disminuido la dosificación de fármacos. Probablemente tenga mucha dosis. Esta es otra paciente que tenemos ahora mismo en nuestra reanimación. Esta es una foto de antes de ayer. Y lo que vi en esta paciente es que tenía un ANI de 76 y una energía de 0,41. Es decir, lo mismo, una buena capacidad funcional, una buena reserva funcional, una buena variabilidad de frecuencia cardíaca y un ANI relativamente alto, pero no muy alto. Todavía tenía una capacidad de un 20% de simpático. Pero esta paciente tenía mucha tensión arterial, mucha hipertensión arterial. Claro, podríamos pensar pues, que tiene mucho estímulo efectivo, tiene mucho dolor. Sin embargo, vemos el monitor ANI y tiene una buena variabilidad de la frecuencia cardíaca y tiene un simpático parasimpático balanceado. En esta paciente yo no pondría más pseudoanalgesia, sino únicamente intentaría controlar esa tensión arterial o bien con un beta bloqueante o bien con un calcio antagonista, ¿no? Es decir, intentando poner urapidilo o bien esmolol en perfusión continua para intentar bajar esta frecuencia cardíaca, o bien, lógicamente, algo por vía oral o por sonda nasogástrica. Por tanto, intentar revisar los protocolos de pseudoanalgesia e incluir la monitorización tanto del cerebro como del sistema nervioso autónomo. Por tanto, los mensajes para llevar a casa es que el análisis espectral, tanto en tiempo como en frecuencia, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos permite inferir el estado del sistema nervioso autónomo y del sistema inmune. Un tono autonómico bajo y una depleción del sistema simpático en los pacientes COVID se asocia a un peor pronóstico y a una mayor mortalidad.
Esta disregulación autonómica representa probablemente la causa y el efecto de las diferentes fases inflamatorias del COVID, tanto la respuesta inflamatoria sistémica, ya lo hemos visto con esa descarga simpática, como su posterior respuesta compensadora antiinflamatoria gracias al parasimpático, y planteamos que tanto la neuromodulación del sistema nervioso autónomo permita un balance entre el simpático y el parasimpático y quizás sea una estrategia terapéutica en los pacientes críticos con coronavirus. Muchas gracias. Y esto es todo. Cualquier duda, cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Aragón. Muy bien. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna aclaración, puede utilizar el chat para planteárselas a los dos ponentes. Aquí, Adolfo, el doctor Ramos se planteaba una pregunta en el transcurso de tu charla, en la que el doctor Fajardo nos preguntaba, y yo creo que ya has hecho referencia en tu charla a ello, cómo se puede disminuir la respuesta hemodinámica a la intubación si la has medido con el ANI. Bien, vamos a ver, el problema de la intubación es que para nosotros llegar a ella, pues primero tenemos que el paciente va a estar en apnea, no solamente va a estar en apnea, sino que con la ventilación manual que nosotros vamos a hacer es difícil que mantengamos una frecuencia constante, con un volumen constante, con lo cual las mediciones pudieran estar alteradas. A mí se me ocurre que la mejor manera sería probablemente hacer una inducción más o menos despacio, de tal manera que el paciente efectivamente, aunque esté en apnea, nosotros consigamos conseguir un estado de equilibrio entre el estado hipnótico, analgésico y nuestra ventilación manual que tenemos que estar realizando hasta llevar a cabo la intubación con un tiempo suficiente como para que los valores del ANI sean valorables y que podamos llegar a saber si necesita más analgésico o no. Y en ese momento, pues imaginemos, pues está con un ANI bajo. Bueno, voy a poner un poquito más de analgesia. Hoy he conseguido un buen nivel. Pues ahora, lo que ocurre es que esto en la práctica, pues no lo veo demasiado útil. Evidentemente, esto en un estómago lleno, en una situación como de ese estilo, pues va a ser imposible, pero quizás en pacientes elegidos, en situaciones elegidas, si es importante no realizar un estímulo demasiado importante para la hora de intubación, pues sí que podría ser llevado a cabo, pero ya digo que tendríamos que tratar de controlar todos esos factores que están influyendo y artefactando el valor del ANI y podría llegar a ser difícil de conseguir. No sé si con esto he podido responder más o menos. Muy bien. Doctor Aragón, también nos pregunta la doctora Crespo, hace referencia a si los pacientes que has tratado en tu estudio llevaban inotrópicos. Realmente en su charla, el doctor Ramos ya nos habló de que había algunos fármacos y algunas medicaciones que eran las que más alteraban estas cifras, y él hace referencia sobre todo pues, a dos fármacos que usamos mucho en quirófano, como son la atropina y la efedrina. Efectivamente, algunos de nuestros pacientes sí que tenía noradrenalina o dobutamina, pero se ha visto que estas variaciones de la frecuencia cardíaca son momentáneas y a lo largo del tiempo los valores del ANI sí que son interpretables. De hecho, hay varios estudios en la bibliografía que así lo describen, que estos valores del monitor ANI sí que son interpretables en pacientes con noradrenalina, con pacientes con dobutamina y otros inotropos. De hecho, si tú pones efedrina, ¿no? Ya lo comentó antes el doctor Ramos, esos valores vuelven a ser interpretables en 5 o 10 minutos, y lo mismo ocurre con otros fármacos que actúan en la variabilidad de frecuencia cardíaca. Un paciente con dexmedetomidina simpaticolítico, pero también esa variación, esas cifras de ANI o de energía, pues también son valorables. Es lo mismo. Al final, cualquier fármaco en el tiempo que se mantenga en perfusión continua, siempre y cuando no haya variaciones en ese momento, pues sí que es interpretable los valores. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta también para el doctor Aragón es que
además de agradecerle las presentaciones a los dos, el doctor Encarnación le quiere preguntar cómo interpretaría o cómo influiría los betabloqueantes en el paciente con un ANI alto y una energía adecuada. ¿Cómo podría influir ese betabloqueante en el paciente con ANI alto y una energía adecuada? Lógicamente, el betabloqueante le subiría el ANI, ¿vale? Porque lógicamente estás bloqueando todo lo que es el componente simpático y probablemente con respecto a la energía, pues le baje un poco. Lógicamente, los betabloqueantes no son recomendables en aquellos pacientes más graves. Probablemente incluso aquellos pacientes más graves no requieran un betabloqueo, sino que lo que requieran es incluso noradrenalina. Que es realmente lo que estamos viendo en nuestros pacientes, aquellos pacientes más graves, más simpático-líticos, con una depresión más simpática, requieren noradrenalina. Y de modo aquellos pacientes en esa primera fase proinflamatoria sí que hay una mayor descarga simpática, pero claro, esa descarga simpática no la debemos tratar a través de la adrenalgesia, sino probablemente con un betabloqueante suavecito, sin bloquear mucho esa descarga simpática. Siempre intentaría manteniendo un balance entre los dos, entre el parasimpático y el simpático. Muchas gracias. La doctora Mejía también quiere preguntar si en un paciente crítico, en las primeras horas de evolución, en una sepsis en la que las alteraciones hemodinámicas son muy importantes, ¿qué fiabilidad tendría la monitorización? Sí, pues ya he comentado antes que con respecto a los pacientes sépticos hay muchísimos estudios en la bibliografía que estudian la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hoy solo os he traído 3 por hacer un pequeño resumen, pero nada que busquéis un poquito o incluso si me dejáis el email os puedo hacer llegar los estudios. Hay muchísima bibliografía y sí, incluso al ingreso muchos de estos valores ya son pronósticos de gravedad, ¿no? Sobre todo con pacientes sépticos o con pacientes en trauma. Entonces sí, el monitor ANI sería un buen monitor para medir esta variabilidad de la frecuencia cardíaca y ver este valor pronóstico incluso en gravedad SOFA o incluso alteraciones hemodinámicas posteriores, que es lo que preguntan en la pregunta. Muchas gracias. Y yo quería hacerle una pregunta también al doctor Ramos, como él se ha referido sobre todo al paciente quirúrgico, si tiene algún tipo de cirugía o algún grupo de cirugías en el que cree que va a ser más útil o que le va a poder ser más aprovechable esta monitorización y en cuál de ellas. Y sobre la utilización también de la monitorización, ¿a qué parámetro es al que él le da más valor? Si al valor del ANI inmediato o al de la tendencia, porque he creído entender que para él era más importante el valor inmediato, que es realmente el valor más pequeñito en el monitor. Sí, es cierto. Sí, probablemente, empezando por la última pregunta, sí que me parece mucho más importante, sobre todo a la hora de guiar nuestra administración de analgésicos, el valor inmediato, ver cómo va variando. Por supuesto, no centrándonos en un solo valor, ver un poco cómo va variando, ver la tendencia que se está cogiendo, pero probablemente con menos tiempo de análisis que lo que sería la tendencia más lenta, ¿no? El valor naranja que aparece en el monitor y que coge entre 2 y 4 minutos. Yo cogería, pues igual en 30 o 40 segundos ya estás viendo cómo se puede estar comportando el paciente y ver si en un momento determinado, sobre todo si lo asociamos al momento quirúrgico, ¿no? Si está asociado a una situación donde el cirujano pues, ha cambiado el estímulo nociceptivo, pues yo creo que sí que nos estaría indicando pues que es muy probable que el paciente necesite un aporte analgésico extra. Eso por un lado. Y luego en cuanto a las cirugías, pues hombre, eso es como todo. O sea, al principio también con otro tipo de tecnologías de monitorización de la hipnosis, pues nosotros pensábamos y tratábamos de elegir a ver qué cirugías pues podrían ser más importantes en monitorizar este tipo de parámetros, pues con los monitores de nocicepción en general, y en este caso con el ANI,
pues me ocurre un poco lo mismo. Yo creo que ya eso lo tenemos superado. Yo creo que tenemos que tender a que, aunque esto puede ser una ayuda en cualquier tipo de anestesia, aunque bueno, bien es verdad que en pacientes despiertos bajo una anestesia regional, pues es muy probable que no nos pueda dar mucha información debido al componente de ansiedad del paciente o que pueda estar interfiriendo, y sí que igual es de especial interés pues a la hora de cirugías donde el componente hemodinámico, que es el método tradicional de guiar nuestro aporte analgésico, pues no pueda ser muy valorable, bien por alteraciones en las mediciones o por variabilidades debidas a otras causas, como las que he comentado, por ejemplo, de cirugías con torniquetes de isquemia. Pues ahí sí que sería muy interesante este tipo de monitores porque pueden llegar a discriminar el origen de esa variación hemodinámica. Igual estamos interpretando o puede dar pie a que interpretemos erróneamente ese cambio hemodinámico y lo atribuyamos a algo pues que no va a responder a más analgesia, ¿no? La doctora Fernández pregunta que si en cirugías más largas o más dolorosas, coincidiendo con esto que comentas, podría ser más útil. Sí, yo creo que sí, porque, a ver, ¿cómo lo digo? En las cirugías largas yo creo que nos encontramos con ciertos problemas. En cirugías cortas tú vas administrando los fármacos más o menos de una manera reglada, justamente antes de la intubación para proteger al paciente, justamente antes del inicio de la incisión quirúrgica y probablemente adaptándonos al siguiente hito quirúrgico relevante desde el punto de vista nociceptivo. Si son cirugías cortas hay pocos más hitos que cubrir y ya está. Pero cuando nos encontramos con una cirugía larga, y especialmente en las cirugías especialmente largas, lo que nos podemos encontrar es que de esa fase inicial, un poco como pasaba y como comentaba el doctor Aragón, con los pacientes críticos, podemos estar pasando de momentos donde predomina el simpático y tenemos que frenarlo, a momentos donde nuestro paciente puede haber claudicado de alguna manera y ver y darnos cuenta de que ya las cosas han cambiado, que nuestro paciente se está poniendo malito, que igual está empezando, ya no tenemos que frenar esa reacción hemodinámica, sino que igual tenemos que optimizarla, quizás utilizando adrenalina o lo que fuera. Y yo creo que aquí también el ANI te va diciendo, además lo vas viendo, en el momento en que deja de variar y dejas de tener necesidad de aportes de más analgésicos, y va pasando un tiempo, y va pasando tiempo, y va pasando tiempo, y no necesitas más, y dices, oye, ojo, a ver si este paciente lo que le está pasando es que ya no tiene esa capacidad de respuesta al estímulo nociceptivo. Yo creo que sí, que las cirugías largas pueden ser incluso más interesantes. Muchas gracias. Doctor Aragón, si he entendido bien, espero que sí, en tu estudio planteabas que los pacientes críticos de COVID-19, cuando presentaban cifras del parámetro de energía bajos por debajo de 0,4 y coincidiendo con cifras de AMI elevados por encima de 80, lo considerabas como un factor de mal pronóstico. Yo creo que lo has contestado al final ya de tu charla. ¿Estos parámetros también podrías considerarlos como un conductor para los cambios en el tratamiento e intentar modificar esos tratamientos? Es decir, que no fuesen solo la expresión de la enfermedad y del estado del paciente, sino darle valor como diana para guiar el tratamiento, igual que lo hacemos con la sedación o con la hemodinamia. Efectivamente, de alguna manera también sería, nosotros también modulamos el sistema nervioso autónomo a través de la sedoanalgesia. Lógicamente ya he comentado, ¿no?, que es intentando, lógicamente, si minimizamos el uso de opiáceos y minimizamos el uso de simpaticolíticos, lógicamente también se ve eso influenciado en el simpático y en el parasimpático. De todas las maneras, tenemos que pensar cuál es nuestro objetivo en los pacientes críticos, ¿no? Nuestro objetivo probablemente de la sedoanalgesia en los pacientes críticos no sea tenerlos con un RAS menos 5, sino que sea mantenerlos en un RAS menos 3, RAS menos 4, siempre y cuando estén adaptados al respirador. Buscamos más una buena adaptación al respirador y no tanto que los tengamos completamente deplecionados. Por tanto, si buscamos un balance entre el simpático y el parasimpático con una buena sedoanalgesia
pero intentando minimizar esa dosificación, pues lógicamente también puede ser un buen instrumento para medir la sedonalgesia, ¿no? Tal como comentas. Muchas gracias. De hecho, bueno, nosotros hemos cambiado después de este estudio en nuestro hospital, hemos cambiado el protocolo de sedonalgesia y desde entonces estamos viendo un mejor resultado de nuestros pacientes. Intentamos minimizar la dosificación de opiáceos. En aquellos pacientes que ya tienen una buena evolución, sí que planteamos poner remifentanilo mejor que fentanilo, planteamos poner incluso un poquito de dexmedetomidina porque ya vemos que tienen esa reserva funcional, ya tienen una energía alta, por tanto sí que nos atrevemos a poner dexmedetomidina, y por el contrario, aquellos pacientes que tienen un ANI alto y una energía baja, no añadimos, intentamos minimizar al máximo la dosis de opiáceos y no ponemos dexmedetomidina, no se nos ocurre. Incluso una buena opción en aquellos pacientes con una depresión muy importante es el uso de ketamina, porque el uso de ketamina sí que aumenta ese simpático. Por tanto, en aquellos pacientes con una mayor depresión lo usamos también. Muchas gracias. Adolfo, el doctor Fajardo tiene varias preguntas también en relación a la estimulación del nervio vago. Y él nos dice aquí que el paciente grave séptico hay que estimular el vago para disminuir la inflamación de los momentos iniciales. Eso es a lo que te has referido tú, Cristian, en tu estudio también, ¿no? En las últimas diapositivas. Efectivamente, el nervio vago, como he comentado, es un potente antiinflamatorio, ¿no? Porque tiene esa descarga eferente, por tanto es un potente antiinflamatorio y lógicamente aumenta el parasimpático, pero también a través de esas vías aferentes es capaz de activar el núcleo del tracto solitario y activar toda la cadena simpática. Sí que se ha visto que depende mucho de los hercios y de los miliamperios que tú pongas según la estimulación del nervio vago. Unos miliamperios activan más el parasimpático y otros activan más el simpático. Por tanto, también depende de esa intensidad de la estimulación del nervio vago. Probablemente lo uses o bien en una fase o bien en otra. Entonces, desde luego, en aquellos pacientes sépticos es una muy buena opción el uso de la estimulación del nervio vago. Estoy viendo que el doctor Fajardo me hacía unas preguntas en el chat en ese sentido y me parece muy correcto lo que decía el doctor Aragón. Yo no sé a cuánto estimula un neurocirujano, a cuántos hercios estimula tirando de los mesos, pero debe ser los hercios que corresponden a estimular el simpático. No sé si con esto puedo responder al doctor Fajardo, pero independientemente de que uno tenga un bloqueo instaurado, como él propone en el chat, ¿no? De tener un bloqueo neuroaxial torácico, pues quizás se nos escape algo y probablemente haya alguna otra vía, o probablemente ese estímulo tan elevado de la tracción y la manipulación quirúrgica pues haga que no todo pueda ser bloqueado. No se me ocurre otra respuesta, Mario, lo siento. En relación a eso, desde Costa Rica también la doctora Pupo nos pregunta en el chat que qué efecto tendría el uso de los bloqueos regionales en el ANI, que algo de eso sí hablaste en tu charla, también hiciste relación, ¿no? Sí, primero por completar un poquito la respuesta del doctor Ramos, claro, cuando se refiere el doctor Fajardo a la acción, ¿no? De cuando el cirujano manipula los mesos, cuando tenemos una anestesia nervoaxial, cuando hay que recordar que la anestesia nervoaxial realmente bloquea la cadena simpática posterior, ¿no? Pero no bloquea todo lo que es la trama parasimpática de los mesos, ¿no? Eso no lo permite bloquear, entonces, y luego además la descarga, el componente simpático no todo es nervioso, hay que recordar que el sistema nervioso simpático también corresponde a todo lo que es la cadena adrenérgica y noradrenérgica y también es humoral y no solo nerviosa. Por tanto, ese componente no receptivo también es a raíz de
de esa descarga adrenérgica, ¿no? Entonces, pues bueno, probablemente tengamos una primera reacción cuando estimula el cirujano, una primera reacción parasimpática, que siempre lo parasimpático es lo más rápido, por eso tenemos los síncopes vasovagales, porque es una acción nerviosa, rápida, y posteriormente siempre hay un aumento de la tensión arterial y un aumento simpático. Por tanto, haya primero un aumento del ANI y posteriormente una disminución del ANI, que es lo que vemos ante cualquier estímulo nociceptivo normalmente. Y con respecto a los bloqueos regionales, entiendo que es en cirugía. Los bloqueos regionales consiguen disminuir prácticamente todo el estímulo nociceptivo. Por tanto, cuando tenemos un bloqueo regional o incluso un bloqueo neuroaxial, como puede ser una epidural, tenemos cifras de ANI muy altas, porque no tenemos prácticamente ningún estímulo simpático más que lo que puede ser ese componente ansioso, ¿no? Que muchas veces incluso está suprimido con la pseudoanalgesia. Por tanto, con los bloqueos regionales solemos tener cifras de ANI muy altas, incluso por encima de 80 o incluso se acercan a 100. Y con respecto a los pacientes, a ver, con respecto a la otra pregunta, quizás se refería a los bloqueos regionales. No entiendo muy bien la pregunta. Entiendo que son los bloqueos regionales en los pacientes críticos, ¿cómo podría empeorar el pronóstico? No entiendo muy bien la pregunta, que entiendo quizás... yo creo que no afectaría, porque realmente una cosa es entiendo que es un paciente COVID que lo tienes que llevar a quirófano. No entiendo muy bien la pregunta. Si puede aclarar un poquito más. Es decir, no tendría afectación porque realmente un bloqueo regional de un miembro superior, un miembro inferior, no afectaría más. Quizás sí que si es un bloqueo neuroaxial sí que afectaría a la cadena simpática posterior y sí que habría una depleción del simpático, pero probablemente a esa reserva funcional que tenga la paciente no afecte de ninguna manera a la evolución. Pero de todas las maneras, lógicamente, pues todo hay que estudiarlo y todo hay que valorarlo. Sí, pues con respecto al bloqueo del erector espinal y epidural, entiendo que te refieres a los pacientes COVID que los tienes que llevar a quirófano. Pues entiendo que es un paciente que lo vas a meter a quirófano, no está tan grave, no está en esa fase tan grave como para que le afecte a su evolución. Pero como digo, pues no deja de ser un bloqueo simpático-lítico y entonces hay que tener cuidado y ajustar un poquito la dosis. Es lo mismo que si tuvieras un paciente con shock séptico, no se te ocurriría poner una intradural o una epidural con una alta dosis, ¿no? Siempre intentarías ajustarlo un poquito. Pues no, es lo mismo en aquellos pacientes con coronavirus y, en definitiva, podemos trasladarlo a cualquier paciente crítico. El doctor Afanador también quiere hacer una pregunta en relación a la energía. Creo recordar que el doctor Ramos ha hecho un sinónimo casi de este parámetro con vitalidad en su charla. Tú, Cristian, has hablado en el paciente crítico y nos has explicado muy bien qué valor o qué sentido le das a este parámetro, pero él quiere preguntar si en el paciente no crítico la posibilidad de un nivel bajo de energía, ¿cómo lo valoraría? O que si podría conducir a valorar erróneamente el valor del ANI. Vale, perdón. Porque se refiere al paciente no crítico. ¿Cómo valorarías un nivel bajo de energía y si eso invalidaría los valores de ANI en un paciente? Me imagino igual el paciente no es un paciente crítico, no está en estado crítico, pero igual sí me está hablando de un paciente con una cierta labilidad y con un paciente que igual ante nuestros fármacos en la inducción o en la administración de un bolo pueda tener una respuesta desmedida y empezar a tener pues alteraciones hemodinámicas o algo más así. Yo sí que creo que hay que tenerlo en cuenta. El valor de la potencia te puede estar hablando de eso, de un poco de la sensibilidad, de que sea un paciente especialmente sensible y que haya que tener cuidado y ponderar el bolo de fármaco que le vayas a administrar. Sí, creo que sí. Por lo que he visto y en mi experiencia, son pacientes más sensibles a los fármacos.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, doctor Ramos. Claro, al final es la reserva funcional, ¿no? Es la labilidad de ese paciente que tiene ante cualquier estímulo, lógicamente. Si tiene una energía muy baja ante a nada que le pongamos un poquito de un bolo de fentanilo o cualquier tipo de pseudoanalgesia, va a tener muchas alteraciones hemodinámicas, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Incluso es importante recalcar esto, ¿no? En que los pacientes, incluso en quirófano, una energía baja, van a ser mucho más lábiles y entonces, por lo tanto, podríamos ver eso en la repercusión hemodinámica que puedan tener posteriormente. Siempre y cuando el valor de energía, siempre y cuando esté entre 0,05 y 2,5 es valorable. Entonces, el valor de ANI pues no sería erróneo, siempre y cuando esté entre esos dos valores. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a los dos ponentes, muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo, por su preocupación, por la mejora de la atención y de la mejora en la labor diaria, y esperamos que haya sido de utilidad, que hayamos podido sacar conclusiones prácticas, porque bueno, son una serie de conceptos muy sencillos, a los que desde luego no estamos acostumbrados, pero que sin duda con estas dos charlas nos han conseguido acercar de alguna manera, bueno, pues a interesarnos y a plantearnos que se abre un campo de posibilidades como hace tiempo se abrían en otras utilidades, como era la hipnosis, que hoy pues forman parte de la rutina de trabajo y las hemos normalizado. Quizás ahora estamos en el momento inicial de este tipo de monitorización y muchísimas gracias por habernos simplificado el poder comprenderla y el poder acercarnos a ella a los dos ponentes. Sin más, bueno, yo creo que podemos cerrar aquí y despedir la charla. Muchas gracias a todos y un saludo enorme a todo el mundo. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias a todos. Adiós.